Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. En un lugar del Mediterráneo, entre la isla de Tabarca y las costas de Alicante, se alza un triángulo invisible que guarda un secreto insondable. Los lugareños lo llaman el Triángulo del Silencio. Allí, cuando el sol se oculta y el mar se sumerge en la penumbra, aparecen luces imposibles, esferas que surgen desde las profundidades, luminarias que cruzan el cielo y desaparecen sin dejar rastro. Marineros, pescadores y viajeros han sido testigos de apariciones desconcertantes, de fenómenos que desafían toda lógica. Algunos hablan de portales abiertos en las aguas, otros de visitantes de otros mundos. Hoy nos adentramos en este territorio de enigmas, donde el mar parece susurrar un misterio que aún nadie ha logrado descifrar, el secreto del Triángulo del Silencio. ¿Existen realmente ovnis sobre el Triángulo del Silencio? Parece así confirmarse la existencia de misteriosos objetos voladores no identificados que sobrevuelan a menudo el Triángulo del Silencio. En este caso no se trata de alucinaciones de personas de dudosa credibilidad, sino del testimonio de profesionales de la aviación y la electrónica serios y objetivos, que reconocen su incapacidad para explicar la reiterada manifestación de un fenómeno extraordinario que se produce en unos parámetros de conocimientos técnicos muy superiores a los terrestres. Fenómenos ovnis para los cuales la ciencia aeronáutica, la astrofísica y la cibernética terrestre no tienen aún explicación, porque se trata, precisamente, de fenómenos extraordinarios de difícil codificación. Buenas noches, buenos días o buenas tardes y sobre todo, bienvenidos de nuevo a Nébula. Comenzamos una nueva temporada. Queremos agradecer, como no, a toda esa gente nueva que quizás nos ha descubierto porque muchos de vosotros habéis comentado escuchar este podcast que parece que de alguna manera los chicos se lo trabajan y lo hacen más o menos bien. O incluso entendemos que mucha gente en este periodo estival donde muchos programas repiten y repiten los programas, uno pues se pone a buscar contenido parecido al que le pueda gustar, pero desarrollando o buscando un nuevo programa. Y quizás de esta forma también nos han encontrado y de esta manera también nos llegan ciertos comentarios de esos nebuleros y nebuleras que se unen a esta gran familia en busca de los misterios, como siempre se dice, que tanto que nos apasionan y tanto nos gustan. Así que sed todos bienvenidos
Anébola, los antiguos, los nuevos y los que están por venir. Y como no, como siempre, aquí a mi derecha, muy cerquita mío, Patricia Alonso, buenas noches, ¿qué tal el verano, qué tal todo? Buenas noches, Raúl, muy buenas noches a todos, una temporada más, aquí estamos. Bueno, como tú muy bien les has dicho, agradeceros sobre todo las muestras de cariño que hemos recibido durante este verano, la cantidad de mensajes que nos habéis mandado, de verdad que estamos abrumados. Y sobre todo a todas esas experiencias personales que nos habéis mandado, que algunas de ellas sinceramente nos han puesto los pelos de punta y que bueno, pues a lo largo de esta temporada las iremos poniendo, desde luego. Desde aquí, bueno, un saludo muy fuerte a José Joaquín, que bueno, es un nuevo oyente que tiene ahí unas muy buenas experiencias que nos ha contado y que, por supuesto, con su permiso, en alguno de estos programas que vienen, os las vamos a poner. Y viendo el resultado, viendo estos programas que se vienen, lo único que podemos recomendar desde aquí, aunque hagamos publicidad, es tener cerquita a Biodramina, porque vienen curvas, y nunca mejor dicho, unas curvas que a ver cómo las podemos sortear. En los últimos capítulos, bueno, quitando o descontando el capítulo que hicimos en privado de los secuestros ufológicos o los secuestros ovnis, pocos casos hemos tocado. Pero concretamente sí que es cierto que hemos querido empezar esta temporada con el fenómeno ufológico, ya que también hemos recibido mucha demanda sobre este tipo de casos al referente que hiciéramos en este programa de Nébula. Y observando desde la lejanía, desde el universo, desde este Nébula, y dadas las investigaciones que se han realizado, incluso que yo personalmente me metí a hacer una intensa investigación, contactando con gentes del lugar donde vamos a hablar, de ese lugar mágico, e incluso diría que, como diría el gran ufólogo Antonio Rivera, donde al parecer se escondía una base submarina de ovnis, de objetos voladores no identificados. Pero lo dicho, yo creo que vamos a comenzar este capítulo de Nébula hablando del denominado Triángulo del Silencio, una de las 12 aberraciones geomagnéticas que se encuentran en todo el mundo. Es decir, hay 12 triangulaciones a lo largo de todo el mundo que tienen esas fallas geomagnéticas. ¿Y por qué decimos esto? Porque incluso tenemos referencias de muchos veleros, yates y barcos que cuando se utilizaba, incluso todavía a día de hoy, pero es que se utilizaba no simplemente el GPS, sino que se estaba utilizando a lo mejor las brújulas, ese geomagnetismo hacía que se equivocaran de rumbo. Y esto todavía a día de hoy ha ocurrido. Y empezaremos además explicando un caso muy concreto en unos animales que también parece ser que se desorientan en este lugar. Como decía, 12 aberraciones geomagnéticas en el mundo. Entre ellas podemos poner el famoso Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón o el Triángulo del Diablo, ubicado en el Océano Pacífico, cerca de las costas de Japón, el Triángulo de Bridgewater, espero haberlo dicho bien. El siguiente triángulo se aleja de la costa para adentrarse en Massachusetts, en Estados Unidos, en un área prácticamente de 500 kilómetros cuadrados, desde las ciudades de Abington hasta Rowboat y Freetown. Espero haberlo pronunciado bien. Pero como decía, 12 aberraciones geomagnéticas. ¿Pero qué ocurre en estas aberraciones geomagnéticas? Posiblemente desapariciones, avistamientos, diría de seres, y no solamente de naves, sino de seres, y cómo no, el objeto volador no identificado. Patricia Alonso, me parece que tienes algo preparado por aquí para empezar con este Triángulo del Silencio, dónde está ubicado y cómo se conforma. Bueno, pues como habéis podido comprobar, lo primero de todo es que el inglés de Raúl está casi a la altura de mi francés. Tengo inglés de Cambridge, Tarragona. De Cambridge, no tienes un título, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar del Triángulo del Silencio, o como también lo llaman los lugareños de Baleares, el Triángulo del Diablo. Es una zona que comprendería, digamos,
la parte del Ebro, Mallorca y Denia. Y ahí es un sitio, bueno, pues es nuestro Triángulo de las Bermudas, realmente, donde ocurren cosas y no normales, precisamente. Desde desapariciones, avistamientos, fallos en los sistemas de navegación de las embarcaciones, de los aviones, incluso alteraciones en los sistemas de algunos animales, como vamos a ver. Luces que emergen del mar, otras que se sumergen. La verdad es que es un tema apasionante del que hay, iba a decir numerosos testigos, pero no, es que se pueden contabilizar por cientos los testigos, ya que ha habido, los casos han sido, miles. Hay informes, hay intentos de ocultación, como siempre pasan estas cosas, por parte del ejército. Pero bueno, vamos a ir desentrañando todo esto poco a poco. De entrada nos vamos a meter con el tema que os acabo de comentar de las alteraciones en los animales. Antes de que empieces, Patricia, ¿tú sabes por qué se denomina el Triángulo del Silencio? ¿Por qué tiene este apelativo, este nombre? Bueno, por lo que he podido leer es porque hay un momento antes de que ocurra algún fenómeno de estos en el que hay, por lo visto, una total calma. No se escucha nada. Y a partir de ahí es cuando empiezan a surgir las cosas, ¿no? Nos podemos referir a la famosa campana, que cuando ocurre cierto fenómeno de índole paranormal o de índole ufológico, parece ser que todo entra en calma, es decir, no hay viento, prácticamente no hay oleaje que golpee las embarcaciones en Mallorca, y a razón precisamente de estos pescadores, que son los más habituales o las personas que han podido ver más de cerca este tipo de objetos, hablan del Triángulo del Silencio porque cuando llega el silencio, cuando llega la calma, ocurre lo insospechado. Pues en 1977 se llevó a cabo en esta zona que os he comentado un experimento. Se soltaron 400 palomas mensajeras. Y bueno, pues todos sabemos la capacidad y la facilidad que tienen estos animales para orientarse, ya que se han usado a lo largo de la historia, pues ya ves, incluso hasta en guerras. Pues ¿qué ocurrió? Pues que de estas 400 palomas mensajeras solamente 2 o 3 consiguen volver. El resto de ellas se desorientan, empiezan a volar en círculos, de tal manera que al final terminan exhaustas y acaban cayendo muertas. Pero bueno, como os hemos dicho, este tema Raúl lo domina a la perfección, ya que, pues lo ha estudiado en su totalidad, lo ha tratado en numerosas ocasiones y seguro que esto nos lo puedes ampliar tú, Raúl. Bueno, ampliar lo has dicho perfectamente. Las palomas tienen una capacidad de encontrar su palomar increíble. Es decir, se han hecho experimentaciones con las palomas, las cuales, pues se han cogido y se han metido en cajas donde simplemente se ha dejado un agujerito donde entraba la luz para que el animal estuviera más o menos bien. Se han llevado, por ejemplo, a otros países como Alemania, se han soltado esas palomas y las palomas siempre han llegado a su palomar de la forma más directa y más recta. Es decir, que ¿cómo se orientan? Todavía yo creo que no hay una explicación científica que nos diga cómo se orientan. Hay varias teorías, evidentemente. Existen varias teorías, pero no tenemos una exactitud de cómo realmente se orientan de esta manera. Pues lo que te digo, imagínate llevándote con un vehículo, metiéndole la paloma en una caja y llevándote hasta Alemania y que sea capaz de volver a mejor hasta aquí, hasta Valladolid, prácticamente de la manera más línea recta y eficaz posible. Y como bien has dicho, hubo esta experimentación soltando en ese Triángulo del Silencio, donde soltaron cientos de palomas y regresaron muy poquitas, prácticamente 2 o 3 palomas, y la mayoría de todas ellas se quedaban volando, como bien dices, en círculos. Al momento que quedaban agotadas, extasiadas, porque evidentemente tienen que pararse en el mar y mojarse en todo caso, cuando veían algún barco se posaban en aquel barco, pero no terminaban de salir de ese bucle, es decir, de ese triángulo que has dicho, desde la parte de Valencia hasta el delta del Ebro, tocando en esa punta con lo que sería Mallorca. Aquellas palomas nunca terminaban de salir de ese triángulo, es decir, como se ha dicho, daban vueltas y algo
y entendemos del geomagnetismo que hemos dicho al principio, que hemos explicado de las embarcaciones y que se ha dicho que se pierde el control de los sistemas de navegación, algo tiene que ver relacionado con todo esto. Quizás la profundidad, no sabemos. Quizás el magnetismo que pueda emitir ese tipo de agua, ese tipo de roca que puede estar allí, porque luego también hablaremos de Esvedra, que también tiene su propio misterio. Has mencionado Esvedra, el hogar de las sirenas y ninfas marinas que intentaron atraer a Ulises, ¿no? Según la mitología, que también nos dicen que podría ser la punta de la ciudad perdida de la Atlántida. O sea, fijaros la de cosas tan maravillosas que tenemos en España, ¿eh? Las leyendas, la mitología, las historias, los misterios. O sea, yo es que cada vez que hago este programa, os lo aseguro que me maravillo más. Y no solamente eso, es lugar de nacimiento de la diosa Tanit de Cartago, esposa y consorte del dios Baal-Amón. Es decir, el primer dios conocido, se podría decir así. Un lugar mágico, un lugar que incluso desde el año 2002 nadie puede desembarcar en sus costas. Un lugar que está prohibido al paso del hombre, pero que no siempre ha sido así. Un lugar de leyendas, ¿por qué se generan o por qué están esas leyendas? Fíjate, tenemos que viajar en este caso al siglo XIX, donde desde 1858 a 1866, un eclesiástico, un cura, llamado Francesc Palau i Quer, estuvo en Esvedra durante todo ese tiempo en un retiro espiritual. Lo curioso de todo esto es que en sus escrituras, en lo que nos ha dejado marcado, nos habla de unas mujeres, se puede decir así, ninfas o sirenas luminosas que bailaban alrededor de toda la isla, de unas esferas de luz que también estaban en el interior del propio mar Balear. Claro, en aquella época, año 1858, año 1866, este prodigio se consideraba como algo cristiano, algo católico, algo de la propia fe. Hoy en día, año 2025, si analizamos esos escritos de este cura, de Francesc Palau i Quer, la mente del ser humano en la actualidad, viajamos directamente hacia las estrellas y el espacio y entendemos la ufología como posible síntoma de lo que aquel hombre de fe tuvo en aquel lugar. Así que imagínate, no solamente las historias de las sirenas, de Ulises cuando encuentra, dicen incluso que la punta, el punto más alto de la famosa Atlántida, el continente perdido, se habla de muchas cosas, pero Esvedra es un lugar único y mágico, reconocido históricamente en todo el mundo como que algo extraño pasa ahí. Y evidentemente, como decimos, el geomagnetismo en ese punto crucial, en ese peñón, en ese islote de Esvedra, es donde tiene mayor afectación. Es decir, si alguien navega con brújulas y demás por ese alrededor, se dará cuenta que el geomagnetismo cambia por completo aquella brújula. Es más, el dicho popular habla de que existe un gigante sumergido bajo las aguas de Esvedra, que es aquel vigilante de aquella isla, que todo el que desembarque tendrá que enfrentarse a ese gigante. Y curiosamente, otra de las leyendas nos cuenta que la persona que consiga alzarse los 300 prácticamente 60 metros de altitud, si es un hombre cambiará su estado a mujer y si es mujer cambiará su estado a hombre. Ya desde los principios, desde los primeros pobladores de las Baleares, están marcando este lugar a fuego. Y precisamente año 1979 incluso, desde este punto, el ovni o el objeto o el caso más comentado en España, que fue el de Manises, tuvo su punto de partida en este islote de Esvedra. Bueno, no me digáis que todas estas historias no son maravillosas. Lo que está claro es que el padre Quer en su momento
algo vio, dejó constancia de ello. Lo que pasa es que, bueno, imagino que debido a su naturaleza religiosa, pues él lo llevó a su propio terreno. Pero de que allí estaba ocurriendo algo, y que ocurre, eso está claro. De cualquier forma, hay que decir que toda esta zona, Raúl, está extremadamente vigilada por el ejército español, pero también incluso por el ejército americano, ¿no? Sí, así es. Ya dices bien, el ejército español y americano. Precisamente entramos en la OTAN, ¿no?, para poder tener bases de diferentes países en España, y curiosamente desde el año 1957 que se crean las EVAs, que el significado de EVA es Estación de Vigilancia Aérea, precisamente estaban orquestadas, manipuladas y con todos los datos apostados en Estados Unidos. Es decir, que todo lo que ocurría en la franja del Mediterráneo lo sabían perfectamente los americanos. De hecho, hay un caso muy conocido, el EVA 4 en Rosas, que está en Cataluña, porque, como digo, todo lo que es el litoral mediterráneo, incluyendo las propias Baleares, tienen su propia estación de vigilancia aérea para controlar el espacio aéreo español. Al mismo, como digo yo, cuando pasó aquel caso extraño en ese EVA 4 de Rosas, aparecieron los militares americanos llevándose todo tipo de pruebas, llevándose todo tipo de testimonios y diciendo que en aquel lugar se guardaba silencio. ¿Y por qué nos metemos de lleno en el tema EVAs? Iba a decir EVA 4, EVA 7. EVA 7 es la que está en el Puigmayor, que es en este caso la de Mallorca, porque tenemos que referirnos que si supuestamente hay objetos voladores no identificados surcando los aires y los vientos y los cielos de Mallorca, supuestamente con esas estaciones de vigilancia tendrían que ser detectables 100%. Y bueno, aquí tenemos bastantes datos también, no solamente por parte de personas civiles, sino también por parte de personal militar, que nos habla y que nos explica que los radares en aquel momento, aquellos ecoradar, son bastante comunes en cuanto a que se vean ese tipo de objetos, pero al mismo tiempo no son tan comunes cuando, por ejemplo, la velocidad o desafían las leyes de la gravedad. Y estamos hablando desde el año 1957, cuidado, año 1957 que se crean estas estaciones. Desde los años prácticamente 60, pongamos así, hasta la fecha, cómo se pueden ver esta clase de objetos que desafiaban la tecnología actual del momento. Y para ello tenemos el comentario o el testimonio de José Luis de los Riscos, que era comandante en la reserva. Y acto seguido escucharemos al teniente coronel, también en la reserva, Pedro Crespi Martorell. Escuchamos qué es lo que nos cuentan. En mis largos años aquí en Baleares, pues la opinión mía, en todos los casos que he visto, que han sido muchísimos, es de que existe una perturbación magnética de una potencia muy grande que afecta a los aparatos de comunicación, navegación de los aviones, produciendo un fallo total, parcial o una desviación de su verdadero rumbo. Eso, a mi juicio, como profesional de electrónica, es que el campo magnético que se crea por la causa que sea, que no es humana, o al menos terrestre. Se detectaron unos objetos no identificados que se salió en su búsqueda, que esos objetos, cuando llegó el avión de intercepción, ya habían desaparecido, que este caso se ha sucedido en infinidad de ocasiones en los radares, de aparecer objetos no identificados, blancos no identificados, que desaparecen y aparecen. Estos objetos ha sido en numerosas ocasiones que están sucediendo y que parecen ser que tienen la propiedad o la capacidad de hacerse invisibles al radar cuando ellos quieren. Lo que ocurría en ciertas ocasiones, que aparecía un punto luminoso en el cielo, y yo estaba en una de las terrazas y dije, oye, hay un puntito blanco, un luminoso. Y en esto llegó un suboficial y dijo, un avión de Aviaco ha llamado y ha dicho que está viendo una luz, un ovni. Fuimos a las pantallas y vimos que no era uno, eran 4. Iban en perfecta formación militar, bajaban hasta el nivel del mar y subían a una velocidad de segundos y décimas de segundo. ¿Qué ocurría o qué ocurre o qué sigue ocurriendo en ese triángulo del silencio?
Bueno, ocurren cosas que son reales y cosas que es ficción, es irrealidad. Porque hay dos razones que lo explican muy bien. Y una es que cuando yo llegué a Radar el 75, pues observé por la pantalla de Radar que se producían unos errores, unas interferencias, y yo culpé a la cordillera tramontana nuestra prolongando hasta Ibiza. Esto era una realidad. Pero después ya sabíamos un poco más y esto ya se detectó como cosa oficial. Se llaman errores colaterales. El error de Costa, EC, es que la propagación de las ondas es por el efecto tierra-mar o mar-tierra, pues experimenta una desviación de 20 grados angulares. Por lo tanto, el misterio ese de que ha sido abducido un barco, porque lo vemos en las nubes o en el espacio aéreo, pues no es así. Es un error que se sabe lo que es y se sabe las causas. Hasta ahí los errores definidos. ¿Cuántas veces se ha bajado un comandante, un capitán de uno de sus aviones y ha dicho, he visto un ovni, teniente coronel? Yo lo he oído contar muchas veces, antes de estar en el radar y después, porque los pilotos de las compañías aéreas vivían en el pabellón de oficiales de la base de San Juan, y entonces estaba allí y nos contaban todas estas cosas. O sea, y era una cosa normal y que se sabía y que se asumía. Sí. Hay otras cosas que ya son inexplicables, que es cuando un eco, una traza, un blanco, atraviesa toda la pantalla de 200 en 200 millas a una velocidad de vértigo. La pantalla del radar la atraviesa de este un objeto, a oeste. Algo. Sí. Y mantiene la altura, la velocidad, el rumbo. Entonces esta señal, esta traza, está movida por una inteligencia superior para mantener estas constantes. Pues fijaros que curiosamente, después de las declaraciones del teniente coronel Pedro Crespi en junio del 75, en el que él afirmaba que en las propias estaciones EVA se detectaban numerosos objetos que pasaban incluso a más de 500 kilómetros por hora. Pues a raíz de esto, el propio ejército renegó de él. Llegaron incluso a decir que no era ni teniente coronel. O sea, ya empezamos con los temas de pactos de silencio, de silenciar a las personas, de desacreditarlas. Incluso creo que llegaron a decir algo hasta más grave, ¿no, Raúl? Llegaron a acusarle de que utilizaba las pistas, como era, fíjate, le niegan por un lado que era teniente coronel del Ejército del Aire y por otro le dicen que utilizaba las pistas para dejar aterrizar aviones que no tenían permiso, que digamos podían tener otro tipo de mercancías en el interior que no era militar, vamos a llamarlo así. Es decir, se contradicen, porque si no tiene mando, ¿cómo tiene esa capacidad? Y si tiene esa capacidad es que sí que tenía mando, con lo cual estamos en las mismas. El problema que tuvo en este caso Pedro Crespi Martorell fue salir en televisión a hablar lo que no tenía que hablar y decir lo que no tenía que decir. Y a partir de ese momento pues se hizo una especie como de campaña en su contra para desacreditar, porque iba con ese nombre de teniente coronel en la reserva y eso al ejército mucha gracia tampoco le llegó a hacer. Fíjate, por contra, hay que decir también que se han desclasificado muchísimos casos. Pero también es de recibo decir que estos casos yo creo que tienen que ser casos, digamos, filtrados, entre comillas, ¿no? Digamos que solamente lo que quieren que sepamos. Los casos menos relevantes, digamos. Porque, como hemos visto, si salta a la luz algo que ellos no quieren que se sepa, la política que siguen es la de desacreditar al testigo, sea o no sea militar. Si es militar, pues ya hemos visto de qué manera actúan. Y si es un civil, pues imaginaros todo lo que puede llegar a pasar. Pero creo que tienes tú, de estos casos que estamos hablando desclasificados, creo que tienes tú algún ejemplo por aquí, ¿verdad? Sí, se desclasificaron en su momento varios expedientes. Como tú bien dices, son expedientes como todos los desclasificados, es decir, los cuales pueden tener una vertiente o una explicación
digamos que no sea la ufológica o la más ufológica hablando, claramente. Es decir, la visualización, por ejemplo, de lo que sería el caso que ocurrió el 24 del 10 de 78 un avión Aviaco que estaba a punto de aterrizar en Menorca y ve dos luminarias a gran velocidad por debajo de él. Incluso cuando consigue aterrizar, el controlador propiamente de torre de control, que se escucha incluso la voz de cómo están hablando con el piloto, apaga la torre de control y con los prismáticos llega a visualizar esas luces. Luego, claro, el ejército dice que eran dos cazas en maniobras en aquel lugar. Es decir, ¿cómo es posible que haya dos cazas en maniobras al lado de un aeropuerto donde tiene que aterrizar un avión? Es decir, son cosas totalmente incomprensibles, pero que al mismo tiempo te están diciendo, no son comprobables. Es decir, estos cazas no son comprobables que estuvieran haciendo maniobras. O el ejército no te va a dar esas pruebas de que realmente esto fuera así. Luego está, por ejemplo, el caso del buque Tamames, el famoso butanero del 6 del 2 también del 79. Fíjate que también estamos hablando de unos años muy peculiares, porque luego también hablaremos, si queréis, del caso Manises, que también ocurrió en estos años. El buque Tamames fue un buque butanero que se encontró rodeado de más de 50, como se definió en el momento, ovnis. Con las luces como rojas anaranjadas que se proyectaban hacia arriba. Por lo menos esto es lo que decían tanto el capitán del buque Tamames como sus marineros. Años después, con la desclasificación, se dijo que esto era para un programa de Radio Nacional de España de unos paracaidistas que se lanzaron al vacío con esas luminarias, no sé en qué modelo o qué tipo de prueba, y que incluso luego, años a posterior, sacaron ese programa de radio en Radio Nacional que no lo habían sacado en el momento. O sea, no lo sacas en el momento, o sea, intentas que 50 paracaidistas salten al vacío durante la noche en el mar Balear y no lo retransmites en directo, sino que lo grabas y lo sacas cuando hay dudas de que realmente sean ovnis o no sean ovnis, lo del buque Tamames. Incongruencias. Ante todo, siempre tenemos que hablar de incongruencias. Y esto han sido varios casos. Luego también está el del 14 de febrero de 1979 con el AF-530, que es un vuelo que volaba desde Palma hasta Andrax, y también pues vamos a las mismas con este avistamiento de bolas luminosas. Pero es que fíjate que hablando de bolas luminosas nos estamos un poco perdiendo, porque la historia también nos habla de que los pescadores nativos, lugareños del mar Balear, aquellos pescadores que viven en las islas, también nos hablan de muchos fenómenos de este tipo. Entiendo que estos son los mismos pescadores de los que hablas, que dicen también que han visto bolas luminosas emergiendo del mar. Así es. Bueno, aquí la historia ya se entrelaza con la gente lugareña del lugar, como he dicho en un primer momento, y como bien estoy relatando con esos pescadores. Hay unos puntos en los cuales parece ser que los avistamientos son más posibles de ver, sobre todo en esos años, insisto. Yo creo que esos años, fíjate que antes hemos hablado de los EVAs, esas estaciones de vigilancia aérea. Yo, cuando me he metido de lleno en estas investigaciones de estos lugares, a veces he querido entender que el gobierno americano, sobre todo el gobierno americano, como he dicho, que estaba gobernando esas estaciones, junto con el ejército español, querían saber ese paso de objetos voladores, o tenían constancia de que el mar Mediterráneo de alguna forma era un paso constante de esos objetos voladores no identificados. Incluso podían llegar a creer en la época de la Unión Soviética que podrían ser prototipos, entiendo yo, y por eso quizás tuvieron tanto afán a la hora de descubrir qué ocurría en este lugar, ¿no? Pero fijaros que concretamente también a veces he planteado la opción que estas estaciones de vigilancia aérea, que como cualquier técnico en sonido te va a decir, o en radar, emiten un sonido, así como los murciélagos. Y cuando este sonido rebota, atienden de que hay un objeto que ha hecho rebotar este tipo de sonido, como los murciélagos, como los submarinos, como es el agua, etc. En ocasiones me he llegado a plantear, porque no son pocos los avistamientos del fenómeno ufológico que se han dado en los EVAs, prácticamente en toda la región española, en todos los EVAs donde hay, Zaragoza, Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia, por todo el litoral, como hemos dicho antes, Gerona.
que yo creo que en ocasiones, no sé si es que estaban estudiando qué tipo de frecuencia, es decir, enviar algún tipo de frecuencia hacia arriba a ver si algo respondía. Pero bueno, esto es una teoría loca de Raúl Sacrés, como siempre vengo diciendo. Y refiriéndome, como decía, a los pescadores. Los pescadores, cuando se hicieron las entrevistas, cuando se investigó el caso, años 70, 80, precisamente con Antonio Rivera, ese gran ufólogo catalán como yo, de los primeros ufólogos que hubo en este país y de los grandes. Investigó y preguntó muchísimo en esta parte de España, a estos isleños. Y ellos comentaban, o tenían a buen seguro, que hablaban de las volvas de llum, es decir, burbujas de luz, sería la traducción quizás del catalán balear, o el balear, no me voy a meter ahora en jardines que no me pertocan. Del balear, la traducción literal sería esta. Y esto eran luces que, según estos pescadores, iban por debajo de sus botes, es decir, luminarias que pasaban por debajo de los botes. En muchas ocasiones, esas luminarias lo que hacían era emerger del agua para salir disparadas hacia el cielo o hacia otro lugar. Y en otras ocasiones, estas volvas de llum, estas bolas de luz, estas burbujas de luz, lo que hacían era sumergirse en el interior del mar Balear. Y aquí luego viene la otra alternativa, y la otra alternativa es unos ruidos extraños que también se recogen durante mucho tiempo en este mar Balear. O sea, no solamente tenemos el fenómeno ufológico por un lado, hemos dicho los casos, incluso Manises, que retocaremos, sino que también hay objetos que emergen y que se sumergen en ese mar. Pero no solo los pescadores, porque yo te he oído a ti contar una historia de un policía que iba en un ferry, que el hombre estaba apoyado en la barandilla, echándose un cigarro tranquilamente, cuando de repente, ¿qué ocurrió? Bueno, esto desde aquí mando un saludo a Jorge Cuello, que fíjate que él estuvo viviendo mucho tiempo en Ibiza, incluso él fue el creador de la revista Tanit. Algunos, incluso amantes del misterio, puede ser algún ejemplar, que de hecho, en el primer ejemplar, tengo un artículo mío también publicado en esa revista, y es porque pues tenemos contacto prácticamente, pues te diría casi que diario con Jorge, y tomó la idea de hacer, pues volver a esa prensa escrita en papel y generar aquella revista de Tanit. Incluso el nombre de Tanit viene referenciado por Esvedra, y por conocer toda la historia un poco de la isla y esos misterios que podía albergar. Y de hecho incluso luego salió un Cuarto Milenio, que además Iker le hizo como alabándole el hecho de patearse las calles para buscarse la vida, para poder tener directamente esta editorial y tener esta revista al público. Y fue él el que me relató precisamente en televisión, en un programa en Cataluña, que ha recogido miles de testimonios o cientos de testimonios del fenómeno ufológico, luminarias, en el agua, sobre el agua, en muchas partes, porque esto es un continuo, insisto, en la isla de Mallorca, Menorca, es un continuo. Y él habla precisamente pues de un amigo suyo que era policía, que contactó con él gracias a la revista para explicarle lo que le había ocurrido. Y es que en un ferry de traslado de una isla a otra isla, pues bueno, él salió a fumarse un cigarro al exterior de aquel bote, y lo que vio fue que una gran bola de luz blanca como iba directa hacia la posición del barco donde él estaba. De hecho, cuenta que cuando aquella luminaria pasó por debajo, él se agarró bien a la barandilla pensando que era un objeto físico, o que por lo menos no iba a tanta profundidad y que iba a impactar directamente con el barco en el cual él estaba subido. O sea, que tiró el cigarro y se agarró completamente a las barandillas para soportar aquel impacto, que no hubo impacto, sino que aquella luz pasó por debajo de aquel barco para perderse en sentido contrario a donde iba aquel ferry. Es una historia que me contó, así como tantísimas otras, de muchos avistamientos. Incluso, mira, el famoso caso Homel, José María Gómez Montiel, que también ahora, bueno, él comenta que es un allegado, vamos a llamarlo así. Se ha destapado. Él en un primer momento,
cuando le ocurrió este caso también en Mallorca, creo que fue en Calatuent, creo que sí, ahora estoy hablando de memoria, Él, bueno, aparca su coche, está viendo lo que es por la noche, está viendo aquella playa, él estaba con su pareja en aquel momento y de golpe pues vio un objeto y como de ese objeto salieron dos especies de humanoides, vamos a llamarlo de alguna forma, como si estuvieran arreglando aquel objeto volador no identificado. Aquello fue una sorpresa y un miedo terrible. Él coge, da la media vuelta con el coche y se marcha directamente hasta Palma, ¿no? Para poder no buscar auxilio, pero sí buscar quizás el abrigo de más personas y quizás no estar tan solitario o aislado en una cala. Y lo curioso es que parece ser que aquel objeto de alguna forma observa que él ha estado ahí viendo aquella especie como de aventura, aquellos dos seres directamente como intentando arreglar, o por lo menos eso lo decía él, aquella nave, y que incluso después hay como una especie como de, creo que lo define como una especie como de pulpo o algo así, que se pone por encima directamente de lo que es su coche, bueno, con un miedo atroz. Os tengo que decir que hoy en día José María Gómez Montiel lo podéis encontrar en redes sociales. Es cierto que él habla del allegado, pero tengo que deciros incluso que aunque veáis ahora las publicaciones que demás que él publica o que deja de publicar, o que hay ciertas dudas al referente de lo que puede pasarle actualmente, os tengo que decir que en aquellos años, cuando nosotros entrevistamos a José María, a Chema, sí que es cierto que él, fijaros, se llamaba del caso Hommel, nunca se dio el nombre completo e íntegramente de esa persona porque no quería ningún tipo de publicidad y menos relacionada con el fenómeno ufológico. Fíjate, Patricia, que me estás preguntando por un caso, me voy por derroteros por otros, porque es verdad que hay muchísima información al referente sobre este tipo de ufología en las Baleares. Y de hecho yo tengo un testimonio que ya daremos más adelante, que tengo que hacer la entrevista, que yo creo que va a ser también de impacto. Y de impacto estamos hablando, pero como hemos relatado hace unos cuantos minutos y hemos hecho varias menciones sobre el caso Manises, yo creo que lo mejor será que escuchéis directamente lo que ocurrió en el caso Manises, para todos aquellos que no tenéis la sensación, o por lo menos no conocéis lo que sería el caso. Ocurridos en el Triángulo del Silencio. Al parecer, se trata de una persona con una especial sensibilidad para captar la proximidad de acontecimientos de ovnis en la zona. El mensaje yo lo recibí porque casi cada noche salía a la montaña, o solo con Pep Clement, fotógrafo, llevamos las dos cámaras, y cuando hay anomalías dentro del mar supe que algo pasaría. Decidió avisar a su amigo Pep Clement, buen fotógrafo aficionado, para que preparara su cámara y estuviese listo para fotografiar lo que ocurriera esa noche. Cerca a la medianoche, Pep Clement tomó su cámara y se dirigió a un acantilado desde el que se domina la costa. Pronto pudo observar que en el mar ocurrían fenómenos extraños. Instantes después, el agua comenzó a hervir a borbotones. Y tras unas cuantas explosiones, pudo ver cómo desde las profundidades del mar emergía un gran objeto luminoso que se elevó, impresionante, hacia los cielos. Mientras esto ocurría en Port Sawyer, un avión Supercarabel de la compañía TAE, pilotado por el comandante Javier Lerdo de Tejada, con más de 100 pasajeros a bordo, despegaba del aeropuerto de Son San Juan con rumbo a las Islas Canarias. El Supercarabel se adentró unas 15 millas en el Triángulo del Silencio.
Nada más pasar sobre la isla de Esvedra, el piloto vio, con gran inquietud, un objeto que, desprendiendo una potente luz roja, se acercaba al avión a gran velocidad. Enseguida las luces se multiplicaron y lo que podría ser una patrulla de ovnis rodeó el avión, llegando a situarse a media milla de distancia, provocando un evidente peligro para la nave, por lo que el piloto optó por desviar el rumbo hacia Valencia y pedir ayuda a la torre de control del aeropuerto de Manises. Adelante. Prefiero tomar tierra en Valencia, no me gusta continuar con ese tráfico que me está siguiendo. Porque librando a 290 a 250 con el tráfico a la vista lo estoy rebasando ahora, está a menos de media milla. El avión se dirigió rápidamente a Valencia, donde realizó un aterrizaje de emergencia, mientras un ovni permaneció unos momentos estático, observándolo desde la cabecera de la pista. El fenómeno no pasó desapercibido a la red de radares del ejército. Desde la base aérea de los Llanos se envió un caza con orden de intercepción, pero los ovnis desaparecieron de forma misteriosa de los cielos y de las pantallas de radar. Este incidente llegó incluso a motivar una pregunta al ministro de Defensa en el Parlamento de la Nación. ¿Qué explicación puede tener este hecho? ¿De dónde provenían y cómo desaparecieron tantos objetos voladores en tan pocos minutos? Y leímos en el periódico la noticia del avión de la TAE y muchos, no sé qué periódico decía que el comandante de Jara estaba loco porque veía ovnis. Y digo, no está loco porque eran las 2, este avión pasó por aquí arriba, el radar del mayor lo detectó el ovni y nosotros lo fotografiamos. ¿Sabes? Y la mañana siguiente puse la foto en el periódico, llamé al periódico y vinieron enseguida. La publicación de la fotografía en numerosos medios de comunicación supuso algunos inesperados problemas para Juan Coll. El día siguiente de la foto, o quizás 2 días, no más, 2 días, 3, 1, no me acuerdo perfectamente. Yo duermo aquí arriba, dormía en encima del bar, y mi madre venía por las mañanas a limpiar y me llama por teléfono, o sea, tenía un teléfono arriba. Y dice, oye Juan, digo, esto está lleno de gente, dice, pero todos son militares y preguntan por ti. Y digo, ¿y ahora qué habré hecho? Porque siempre hacía alguna. Y nada, y entraron aquí dentro los militares. El señor Juan Coll, y digo, sí. Y digo, tenemos que hablar con usted. Y digo, bien. Yo me estoy un poco asustado, ¿no? Y uno de ellos llevaba un maletín. Y digo, abrió el maletín y digo, tenemos una orden de confiscar los negativos. Me dijeron, mira, no habrá problemas, no es ninguna cosa del otro mundo, pero nos tenemos que llevar los negativos. A pesar del tiempo transcurrido, esos negativos nunca le fueron devueltos. ¿Dónde están esas fotos? ¿Qué habían captado que tanto parecía interesar a los militares? Bueno, es que es normal que te disperses. Como os he dicho, es que son cientos y cientos, por no decir miles, los casos, los testigos, es alucinante. Pero no solamente estamos hablando de los años 60, 70 en adelante. Nos podemos remontar bastante antes, porque yo he encontrado incluso un caso de la Guerra Civil Española, donde unos 80 militares más o menos del bando nacional, a la altura de la fortaleza de Pollensa, allí en Baleares, tuvieron un avistamiento de 3 grandes objetos que estaban sobrevolando esta fortaleza. Sí, recuerdo haberlo leído en alguna ocasión este caso, pero bueno, fijaros, claro, es que volvemos a las mismas. En el fenómeno ufológico parece un fenómeno moderno. ¿Pero por qué nos ocurre que parece un fenómeno moderno? Porque antiguamente no existía la ufología o no se creía como tal. Recordar que nos pensábamos que el ser humano, el hombre, era el centro del universo, la Tierra era el centro del universo, con lo cual no podíamos creer en absoluto que más allá de nuestros cielos pudiera existir vida. Ahora sí que sabemos que existe vida, incluso de forma microcelular o celular.
Y esto, pues bueno, habría que hacer otra investigación, ¿no? Pero sí que es cierto que la creencia también se basaba mucho en todo esto, pero no quiere decir que no hubiera casos. La diferencia es que se tachaban de otra categoría que no era propiamente la ufológica. Bueno, como hemos dicho antes, pues entiendo que cada uno, según sus propias creencias y el momento en el que ha vivido, ha llevado las cosas a su propio terreno. Pero desde luego, si hay un caso significativo en el Triángulo del Silencio, es el del comandante del Ejército del Aire, Miguel Bañuls. Porque lo que le ocurrió a este hombre, en varias ocasiones además, no en una, esto sí que fue para hacerle su propia película. Bueno, aquí tenemos que volver otra vez a la estación de vigilancia aérea del Puigmayor, el EVA 7. En este caso, están numerados para reconocer cada uno donde está ubicado. Y como bien dices, Miguel Bañuls era comandante del Ejército del Aire y el misterio no le golpeó tan solo una vez, como le puede pasar a mucha gente en la vida, sino que le golpeó hasta 3 veces. La primera, fíjate que es curiosa porque he escuchado además a Enrique de Vicente como lo relataba, que hablaba, bueno, ahora lo relatará directamente él, pero bueno, son 3 generales que están pescando en un lago y algo ocurre. Una segunda ocasión en la cual él está de guardia y por el efecto, no sé si por el radar o porque cambia la luminaria, resulta que salen al exterior de aquella base de estación, esa base de vigilancia aérea, y se encuentran con un objeto de color rojizo que es eso, que emerge directamente de lo que sería del mar, se eleva prácticamente hasta la altura donde está situada la EVA, vuelve a descender así durante 3 ocasiones para terminar otra vez hundiéndose en el mar. Y la que le hizo cambiar de parecer, dado que tuvo esas 2 experiencias, una la explicará Enrique de Vicente en un archivo de aquellos años, cuando lo que le ocurre a él después, que ahora contaremos. Él viaja con su mujer desde Palma de Mallorca a Banyalbufar. Espero haberlo dicho bien. Banyalbufar. Y cuando va por la carretera lo que se encuentra es una luminaria justamente de frente. Una carretera, pensemos en Menorca, esto ocurre en octubre de 1970. Una carretera sinuosa, una carretera prácticamente estrecha, y de frente se ve una luminaria que a él le parece reconocer, incluso a la mujer, a Paquita, le parece reconocer como si fuera la de un camión. De hecho, él refiere como varias quejas, de hecho, a su mujer, diciendo ese tío va en contradicciones, la voz, etcétera, tal. Pero curiosamente aquella luz se acerca peligrosamente al coche, infligiendo un miedo terrible en el comandante y en su esposa. Pero curiosamente aquella luminaria pasa por encima de ellos. Cuando aquello ha pasado, aquella luminaria ha ocurrido y ha pasado, curiosamente el coche estaba completamente dado vuelta, es decir, si ellos iban hacia Banyalbufar, el coche volvía a estar en sentido Palma. Pero es que esto también le ocurrió a otro vecino y prácticamente a muy pocos metros, o prácticamente en el mismo cruce de Banyalbufar con Palma, le pasó también a un vecino que le ocurrió lo mismo, una luminaria también, en este caso de forma lateral, que también pasa por encima y acaba dejando al coche otra vez mirando hacia el lado contrario, es decir, como si no quisieran estos objetos de que las personas fueran a Banyalbufar, es decir, que volvieran otra vez para Palma, puede decirse así. Y esto generó en el comandante Miguel Bañuls pues una inquietud, un miedo, no sabemos cómo definirlo, pero es cuando se empezó a preocupar por este fenómeno ufológico. Empezó a preocuparse por los ovnis y a investigarlos durante muchísimos años. Eso sí, cabe decir que en silencio. Él explicó su historia, evidentemente todo eso le ocurrió. Conocemos esas 3 historias que a él le ocurrieron, pero curiosamente cuando llega el 20 de octubre de 1995, ya jubilado con 61 años, si no recuerdo mal, 67 años, perdón, no 61, 67 años, él coge su barca para salir a pescar. Incluso se encuentra con un amigo, que también escucharemos el testimonio de ese amigo. Un día normal, como tantos otros, pero Miguel Bañuls nunca vuelve a aparecer. Encuentran su barca, su pequeña barca, hundida a unos 20 metros de profundidad.
Ahí encuentran su documentación, sus zapatos, incluso el cinturón donde llevaba todo sujeto. Pero de su cuerpo no se encuentra ni rastro. Nada. Se hizo una búsqueda exhaustiva, porque esto se dio notificación a la Guardia Civil de que la desaparición había ocurrido, o sea, que al mediodía empezó esas tareas de búsqueda, es decir, con un sol todavía y una claridad que permitían la visibilidad de esa búsqueda. Helicópteros, embarcaciones, hablamos de un personal del ejército, imaginaros, el despliegue que hubo de medios, y como digo, tan solo se encontró aquel bote donde tantas veces y tantas otras salió a pescar. Muchos aseguran que aquellos seres en los cuales tuvo esos 3 encuentros lo raptaron, lo secuestraron o bien se lo llevaron. Es una de las teorías. Otra de las teorías aceptada, incluso su familia, yo entiendo que muchas veces quiere entender que ha sido pues un accidente, cayó al mar, se ahogó y no quieren escuchar más el fenómeno ufológico, porque de alguna forma denosta también el nombre de una persona que ha estado en defensa de nuestra patria en este sentido y comandante del Ejército del Aire. Pero lo curioso viene ahora, y lo curioso es que también esto lo puede confirmar también su esposa, y es que él tenía un amigo que se llama Miguel Bibiloni, y de profesión físico-nuclear. Casualmente, un par de días antes de ese 20 de octubre de 1995, Miguel Bañuls llama a su amigo y le dice que tiene que reunirse con él porque ha descubierto algo muy importante y algo que debería saber. En aquel momento no pudieron quedar, y aquella fue la última llamada que recibió su amigo Miguel Bibiloni. No supo nunca qué es lo que le quería decir o qué es lo que le quería narrar. Pero algo inquietaba, aquella mente inquieta, bajo la experiencia de aquellas experiencias que tuvo en el pasado, al comandante del aire Miguel Bañuls. Y ahora hemos conseguido, fijaros, un hecho histórico, un hito histórico. En esta noche cruzamos el Mississippi, cuando desaparece Miguel Bañuls. Pepe Navarro se hace eco de la noticia, incluso con el tema ufológico, no tema ufológico. Veis aquí que hay testimonios que hablan, incluso aquel amigo que se cruza con él en el mar, que viene de pesca y demás. Incluso una entrevista que se hace a posterior directamente, hablando con un más joven, evidentemente, año 1995, Enrique de Vicente. Así que fijaros que os voy a dejar íntegramente lo que dio de sí esta entrevista. Algunos expertos en ufología lo tienen claro. Seres de otro mundo se lo llevaron mientras navegaba en el Mediterráneo. Este comandante del Ejército del Aire salió de madrugada de su casa el pasado mes de octubre en la localidad mallorquina de Banyalbufar para disfrutar de una jornada de pesca en su pequeña embarcación. Su familia no ha vuelto a tener noticias suyas. La última persona que lo vio fue otro pescador, Gabriel Gari. Se cruzó con él en el mar. Fue la última persona que lo vio vivo. Lo vi en medio del mar y después ya no llegó a tierra él. Y nosotros nos crucemos con las 2 barcas, nos saludemos. Me pidió a ver si había cogido pescado, yo le dijo que no. Y bueno, y después él ya seguí su ritmo y yo el mío. ¿Qué sucedió luego en el mar? ¿El viento era fuerte esa mañana? ¿Pudo el aire volcar su barca o le estaban esperando? Son especulaciones. Fuera lo que fuese, desde entonces nadie sabe nada del comandante. Al día siguiente de su desaparición, un equipo de buzos encontró la barca y sus efectos personales en una zona próxima a la Torre de las Ánimas. Sin embargo, no había rastro del cuerpo de Miguel. Los vecinos de Banyalbufar consideran que Miguel se ahogó en el mar. Se veía la barca, estaba en el fondo, estaba en posición vertical y bueno, es sencillamente esto. Como veis, es una barca pues muy ligera, es pequeñita. Parece ser que la última persona que le vio pescando pues dijo que le había visto sentado en la parte de popa, con lo cual la barca iba con la proa muy hacia arriba, y por el viento de levante que había entrado
es posible que un pequeño golpe de mar le hubiera provocado que diera la vuelta y se hubiera ido al fondo del mar. Sin embargo, todo el mundo sabe que en la zona donde desapareció se producen frecuentes observaciones de ovnis. Esa es la leyenda. Además, Miguel Bañuls había tenido alguna experiencia de este tipo. En octubre del año 70, una extraña luz se precipitó sobre su coche. Cuando desapareció, se encontraba circulando en sentido contrario. Por estos motivos, algunos especialistas consideran que Bañuls ha sido un elegido por los extraterrestres. Escuchen ustedes lo que nos cuenta una periodista, Amalia Estavén, redactora del diario Última Hora, quien fue la última persona que le hizo una entrevista al comandante. Escuchen. Puede que una corriente lo haya arrastrado y salga dentro de poco. Ahora bien, son demasiadas circunstancias, coincidencias, que hacen que los que estamos un poco en este tema o que hemos seguido casos podamos pensar en un momento dado que es una ilusión. Pero hay más argumentos para quizá la confusión, la especulación. Pedro Crespi es teniente coronel de la Reserva. Fue superior de Bañuls en el radar militar del Pico de Puig Mayor. Según este hombre, las cajas negras donde se registran todos los incidentes captados por el radar están repletos de fenómenos extraños. Él mismo ha sido testigo de alguno de ellos. Escuchen este testimonio exclusivo. Se ha visto cuando cruza la pantalla en segundos todo el Mediterráneo nuestro y sigue manteniendo estas constantes de velocidad, altura, rumbo, todo esto, ¿no? O sea, es movido por una inteligencia. Y otras veces, en vez de ser cruzando el Mediterráneo, ha sido bajando de gran altura. Desde luego se distingue perfectamente si es un globo sonda o no. Está hablando una persona experta y técnica, como ya les hemos dicho anteriormente. Todo parece indicar que se está produciendo una oleada de avistamientos en la zona de Baleares, pero ¿se llevó un ovni al comandante Bañuls? El caso sigue abierto. Nadie puede asegurarlo ni tampoco desmentirlo. Especulaciones. ¿Por qué se crea ese entramado? Lo que pudiera ser una desaparición en el mar se ha convertido en una especie de historia de ciencia ficción. Enrique de Vicente, buenas noches. Buenas noches. Enrique de Vicente, como saben, es director de la revista Año Cero y él tiene datos. ¿Por qué se crea esa especulación en torno a este hombre? Como dices muy bien, Pepe, es una especulación, pero no es una especulación gratuita. Hay demasiadas circunstancias extrañas en este caso. Vamos a ver, extrañas desde la propia forma en la que desaparece. Ha estado investigando el tema muy a fondo Carmen Domènech, que es una investigadora que vive en la zona y ha publicado un informe sobre este tema en este número de Año Cero, y en él demuestra que las circunstancias en las que si se hundió la barca se hundió son muy extrañas y no hay explicación probable. Sobre todo no hay explicación a que se hayan encontrado dentro de la barca las zapatillas, la documentación, el cinturón que él llevaba, y en tanto no aparezca el cuerpo, hay derecho a especular que ha podido tener una intervención con un ovni, sobre todo porque el comandante Bañuls ha tenido anteriormente en su vida al menos 3 experiencias ovnis, una de ellas sumamente notable. Totalmente Bañuls era un hombre fiable. Toda la gente que le conocía, 3, especialmente el incidente que habéis señalado, 3. Una de ellas fue un poco indirecta. Él había ayudado a unos generales que estaban pescando en un pantano que hay cerca del Puig Mayor, y habían visto como un ovni de tamaño enorme aterrizaba a nivel del agua, habían salido corriendo, se habían dejado abandonada la camisa, así que él regresó con ellos a recuperar su camisa. Yo he estado en toda la zona de Mallorca entrevistando a más de un centenar de testigos y no tengo ninguna duda de ningún género que lo que viene ocurriendo desde hace al menos 40 años en torno al Puig Mayor de ya y sobre todo la zona de Sóller, la bahía de Sóller, es increíble. Entre estos testigos he entrevistado al campeón español de pesca submarina, que me ha demostrado su convencimiento en torno a lo que él ha oído especialmente en esa zona, de que hay algo extraño. Hay una base submarina de lo que sea submarinos terrestres o extraterrestres. Pero si a eso le sumamos los testimonios de numerosos pescadores y gente de un nivel bastante alto, que han visto no solamente salir y entrar ovnis del mar, sino elevarse una plataforma metálica y luminosa en la cual había posados varios ovnis, digamos, se van sumando los argumentos a esta posible desaparición. ¿Trae algo más?
Hay que decir que OVNI siempre estamos hablando de objeto volante no identificado. No hablamos de terrestre, estamos hablando de la especulación sobre extraños objetos y fenómenos que suceden en esos lugares. Efectivamente, hay dos hipótesis fundamentales aquí, aparte de los muchos OVNIs que son fenómenos naturales que no conocemos, y es una que sean extraterrestres, otra, las dos hipótesis principales, que sean terrestres, una base submarina de objetos terrestres. Sin embargo, ¿cómo explicar el incidente más conocido de la historia de Banyuls, que le ocurrió en el año 70, al que habéis hecho referencia antes, en el cual él va con su señora, de repente ven una luminosidad enorme que les pasa por encima del coche, quedan como deslumbrados, casi pierden el conocimiento y se encuentran de repente conduciendo en dirección opuesta? Eso solo se explica por una experiencia que me han narrado cientos de testigos, españoles y extranjeros. Algunos de ellos hemos trabajado con ellos bajo hipnosis, y se ha comprobado que en el momento en que ellos creen ver un ovni sin más, lo que tienen es una experiencia más intensa, lo que se llama una abducción. De repente, por ejemplo, lo que le ocurrió a Julio Fernández, que es una persona que murió de forma extraña hace unos años y que es uno de los secuestrados más famosos. Iba conduciendo por la carretera de Extremadura, y de repente él ya había tenido anteriormente, como Banyuls, otras experiencias ovni. Hay una luminosidad que procede de un ovni que atraviesa su coche, es controlado totalmente y sin que él lo recuerde, esto lo recordó solo bajo hipnosis, da media vuelta y conduce en otra dirección. ¿Es esto lo que le ocurrió a Banyuls en el año 70? Sin lugar a duda, desde mi punto de vista. Como consecuencia de eso ha sido su desaparición. Eso no lo sabemos, pero argumentos más que suficientes los hay. Porque ha habido casi un centenar de casos de ovnis este año en esa zona, y algunos de ellos increíbles. Pero el caso este es un tanto extraño, porque siempre que hemos hablado con supuestos abducidos, o sea, personas que han sido tratadas por los supuestos extraterrestres, son personas que no han saltado en el tiempo, o sea, que no se les ha echado de menos durante días, ni mucho menos durante meses. Este posiblemente sea un caso excepcional. ¿Usted cree? Hay varios casos de desapariciones relacionadas con... ¿Y vueltas otra vez, 2 años más tarde o 2 meses más tarde, vuelta otra vez a la vida? No. El caso más famoso que se ha investigado a fondo volvió 3 días más tarde, y se ha basado en ese caso la película Fuego en el cielo, que se encuentra en vídeo. Entonces, lo único que ocurre es que ha habido casos como el del capitán Valentik, que desapareció en Australia en una zona de gran oleada ovni, mientras que se enfrentaba a un ovni que nunca ha vuelto y no se han encontrado rastros de él. Se les han llevado estos objetos en ocasiones junto con sus aviones. Eso no lo sabemos, es puramente especulativo. Pero razones hay para pensar eso, y hay algo más. En muy pocos días antes de la desaparición del comandante Banyuls ocurrió algo muy, muy intrigante al otro extremo del planeta, en Argentina. En Argentina perecía, en circunstancias más que misteriosas, tenemos a varias gente investigando el tema, un piloto militar muy avezado, por un fallo humano, aparentemente se estrelló su caza, que pocos días antes había participado en el caso ovni más famoso de este año, en el cual un ovni desvió y estuvo a punto de hacer colisionar a un avión de aerolíneas argentinas cerca de Bariloche. Un ovni que fue observado por miles de testigos. El capitán, el piloto que persiguió este ovni, murió de forma muy extraña, aunque no tenemos certeza de que su cadáver se haya recuperado, muy pocos días antes de la desaparición del comandante Banyuls. ¿Usted le cae todavía esperanza que el comandante Banyuls pueda volver a aparecer? Vivo, no. Su cadáver es posible que sea encontrado, lo que pasa es que se buscó a fondo. No olvidemos que fue al mediodía cuando desapareció, que su mujer de inmediato el aviso, y la Guardia Civil en pleno día, en plena luz de día, lo buscó mediante un helicóptero y un barco. Estuvieron indagando en toda la zona, no hubo manera, hubo submarinistas. La desaparición es misteriosa. Pero hay algo que a todos nos intriga. Si eso es cierto, si tantas demostraciones de que ahí ocurre algo extraño, si tantos avistamientos ha habido, ¿cómo es que... Y desapariciones misteriosas. ¿Cómo es que no se investiga en ese lugar donde supuestamente aparecen plataformas, aparecen ovnis, aparecen naves extrañas y ocurren esos fenómenos? ¿Cómo no se investiga? ¿Se encuentra una barca? ¿Se investiga por parte de quién? Pues de quien tiene poder en este caso, las autoridades, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo puede ser peligroso para los que circulan por allí. Si no hay investigación posible... Protección Civil no ha tomado nunca cartas en el asunto, en el tema OVNI. En cuanto al Ejército del Aire, sí ha tomado cartas. Se conocen muchos expedientes OVNIs que han desarrollado, y pensar es en que haya un grupo
más secreto que investigue este tipo de casos. Hay razones suficientes para pensar en eso. Hay multitud de películas filmadas con ovnis y multitud de carretes fotográficos que se han requisado a los testigos por parte de las autoridades que nunca se han entregado. Ha habido intervención de fuerzas especiales norteamericanas en nuestro país, lo ha habido en el pasado, antes de la democracia, y lo ha seguido habiendo actualmente, y no hemos tenido mayor referencia de ello. Si se conoce por parte de las autoridades que los ovnis son naves extraterrestres, como yo personalmente estoy convencido de que lo son, algunos de ellos, y tienen pruebas de ellos, no nos engañemos, no nos lo van a contar. Una última pregunta y muy escuetamente. ¿Por qué Baleares? ¿Profundidad? ¿Alguna situación de tipo no lo sabemos, pero si hubo una base ovni en el pasado allí, y hay evidencias de que la hubo, porque miles de casos que se examinaron con computadora, las trayectorias partían de esa zona precisamente e iban en dos direcciones fundamentalmente, hacia La Coruña y hacia Sevilla. Eso en el año 68. Si es que ha habido esa base, ignoramos por qué circunstancias, pero estaba al norte de Ibiza y al norte de Mallorca. Al igual que se habla de otras dos posibles bases en territorio español, una cerca de Canarias y otra en el Golfo. Enrique Vicente, muchas gracias. Gracias. Me encanta cuando rescatamos archivos así de hace años, un poco antiguos, porque realmente te das cuenta de lo mayores que somos en este momento. 30 años. Casi nada, lo que ha llovido, ¿eh? Madre mía. Fíjate, parece cuando hablas de ello dices, lo tengo ahí cerquita, pero cuando realmente, porque nosotros, claro, estamos viendo las imágenes, las tenemos delante, dices, madre mía, qué viejos somos ya. Bueno, y aprovechando la entrevista de Enrique, este testimonio que dio en el programa, comenta algo de sonidos bajo el mar. Y este es uno de los, digamos que de los misterios que nos quedan por tratar del Triángulo del Silencio. Una especie de sonidos metálicos submarinos. ¿Se podría decir que estamos hablando, Raúl, de una especie de hum submarino? Pues se podría decir perfectamente que era un hum submarino, pero como he hecho referencia anteriormente, hago énfasis en lo que decía Antonio Rivera. Quizá nos encontremos, o lo que decía también en este caso Enrique Vicente, posiblemente nos podemos encontrar ante una estación submarina de fenómenos, o de objetos voladores no identificados, de los ovnis. Porque es cierto que durante mucho tiempo se han estado escuchando una serie de ruidos provenientes del propio mar. Es decir, precisamente, fíjate, tenemos aquí, bueno, había dos personas, una era Pere Carbonell y otro es Pep Mengual, que uno era campeón del mundo de pesca submarina, que era Pere Carbonell, y 3 veces campeón del mundo de pesca con apnea, el señor Pep Mengual. Entonces, claro, evidentemente ellos entrenaban en ese mar Balear, eran de Baleares, entrenaban en el mar Balear, y se encontraron en ocasiones que había un ruido que provenía del mar. Era un ruido, como la descripción que ellos daban, era un ruido como si un gran tubo metálico cayera al suelo. Algo metálico. Se especuló con que cerquita había, bueno, cerca, entre comillas, había una estación de refinería de petróleo. Pero, en este caso, la compañía dijo que no había hecho ningún tipo de prospección y que no había hecho ningún tipo de... que no había hecho nada como para que se proyectara ese sonido. Y sí que es cierto que estuvo durante mucho misterio. Fíjate que hablamos de muchos años, y esto hasta el año 2004-2005, si no recuerdo mal, no se investiga a fondo y en profundidad. Y nunca mejor dicho, en este caso por el Centro de Estudios Avanzados, en Baleares. Y además yo me puse en contacto directamente con ellos y me dieron una respuesta que es la que ellos creen conveniente dar, o por lo menos la explicación que tiene sentido a ese sonido, porque decían que se escuchaba bajo el mar, pero que en ocasiones, incluso cuando el mar estaba totalmente en calma, directamente sobresalía del mar, es decir, que la persona que estaba por encima del mar, es decir, que no estaba sumergida, también llegaba a escuchar ese golpeteo. Además, un golpeteo con una frecuencia que tendría entre 6 y 7 minutos, es decir, cada 6-7 minutos daba lo que sería ese ruido o esos golpes metálicos. Porque además es curioso la frecuencia y los lugares, porque cuando el Centro de Estudios Avanzados nos relata qué es lo que ocurre, bueno, mejor os leo directamente la nota que me pasaron y que me llegó de todo lo que ocurre.
Y el texto os lo leo literalmente. Ninguno de estos investigadores ha llegado tan lejos en sus conclusiones como Joan Miquel Batlle, técnico especialista en acústica que trabaja en el Centro Oceanográfico de Baleares, que ha ido descartando hipótesis una tras otra hasta quedarse solo con una, que es la siguiente. Los machos de rorcual común emiten un sonido de muy baja frecuencia con el que se comunican con las hembras y que implica una especie de comportamiento sexual o tal vez un aviso de localización. A su paso por Mallorca y en determinadas circunstancias de proximidad y estando el mar, el sonido de estas ballenas puede ser perfectamente audible bajo el agua. Según explica Batlle, el canto de los rorcuales es muy intenso. Al parecer se trata del sonido biológico más potente. Un sonido biológico potente emitido por un mamífero en todo el planeta, según las investigaciones de la University Rhode Island de Nueva York. En base a las mediciones realizadas, la intensidad de este ruido oscila entre 184 y 186 decibelios, que referidos al aire equivaldrían a 150 decibelios. Como dato comparativo, basta recordar que un avión al despegar desarrolla un ruido de 120 decibelios. La Balaenoptera pizzalus, que es el nombre común, es bastante habitual en Baleares entre primavera y verano, ya que se desplaza desde el Atlántico a través del estrecho de Gibraltar hasta el mar de Liguria, en el Golfo de Génova, donde se encuentra una gran reserva internacional de mamíferos marinos. Los buceadores del Centro Oceanográfico identificaron claramente en 2005 el sonido emitido por esta especie de ballena en distintos puntos cercanos a Mallorca, desde Dragonera hasta Formentor. Los trabajos realizados podrían ampliarse con la colocación de hidrófonos permanentes en el agua, siempre y cuando la Administración muestre interés al respecto, apunta Batlle. De hecho, tengo que decir que esta fue la respuesta que se recibió por este Centro de Estudios Avanzados y que incluso hay que decir que también Pedro Amorós estuvo en su momento realizando grabaciones de este ruido. Algo que parece curioso. Es verdad que puede ser la explicación del rorcual, de la ballena rorcual, del macho en un tema de llamamiento sexual hacia la hembra para la localización y demás. Pero es curioso que desde Nápoles hasta Mallorca lleguen, o por lo menos que durante ese trayecto o esa travesía sigan emitiendo este tipo de sonidos. Son dudas. Es cierto que si esto ocurre cada verano, es curioso que pescadores, o por lo menos gente experimentada como estos buceadores, lo escuchen en ciertos momentos, no a lo largo de su vida. Es decir, no creo yo que estas personas solamente se bañen o hagan buceo ciertos años, o solamente han sido unos años, digamos, que estas ballenas han tenido a bien el hecho de emigrar hasta las costas de Nápoles para poder reproducirse. Son dudas generadas, evidentemente hay respuestas, cada uno puede opinar más o menos lo que crea conveniente. Lo que está claro que he buscado incluso el ruido del rorcual y más o menos el más parecido a un martilleo suena de esta forma. Madre mía, qué historia. O sea, ya no podemos pedir más. Tenemos mitología, tenemos luminarias, tenemos avistamientos, intentos de encubrimiento, desapariciones, un hum submarino, pero sobre todo tenemos a miles de testigos a lo largo de todas estas décadas que ahí están sus historias, ¿no? Y que bueno, pues perduran en el tiempo. Pues fíjate que aún tengo un pequeño dato, y es una persona que se llama Ramón Llull, que tanto en Cataluña como en Baleares es más que archiconocido, y que tuvo su iluminación también en lo que es llamado la Cueva de Randa, también en Mallorca. Una iluminación donde dijo que se le apareció Jesús en 5 noches consecutivas.
Yo no quiero entender qué es lo que se le aparece o que se deja aparecer, vamos a las mismas. Esto estamos hablando del año 1232 al 1276, más o menos que es cuando él regresa también a Mallorca. Así que la iluminación, fijaros, se habla de el milagro de la iluminación. Él se habla de esas 5 noches consecutivas. ¿Qué es lo que pudo ver que él asoció directamente? Alguien de fe, alguien católico, alguien con esa fe contrastada, pero explicando algo como una iluminación. Y esto también ocurre en Mallorca. Año, como he dicho, en el siglo XIII, 1200. Esto no está catalogado como fenómeno ufológico, evidentemente, sino como algo religioso. Pero bueno, está bien dejarlo en el sitio, porque además es el lugar pertinente. El Triángulo del Silencio sigue siendo un lugar donde las preguntas superan a las respuestas. Entre sus enigmas aún resuena el caso de Miguel Bañuls, ese comandante del ejército cuya desaparición se convirtió en un símbolo de un misterio que permanece intacto en la memoria de quienes lo conocieron y de todos aquellos que buscan comprender lo inexplicable. Durante décadas, hombres y mujeres han alzado su voz para dar testimonio. Luces que emergen del mar, objetos que cruzan cielos sin razón aparente, presencias que desafían lo imposible. Sus relatos se suman como un coro de advertencias, como fragmentos de una verdad que aún se oculta en las profundidades. Quizá el mar nunca revele sus secretos, o tal vez un día nos permita descifrar lo que allí sucede. Hasta entonces, el Triángulo del Silencio seguirá llamándonos, recordándonos que todavía existen lugares donde la realidad se funde con lo desconocido. Y hasta aquí llegamos una semana más de una nueva temporada, en este caso la segunda temporada. Acabamos la temporada pasada, creo que fue con 35 entregas, más o menos, 30 públicas y 5, creo, 4 o 5, de alguna forma, de estas privadas para esos apoyos nebuleros. Desde aquí a todos los nuevos apoyos nebuleros, daros muchísimas gracias. Incluso a los que habéis llegado en el mes de agosto, cuando realmente no se emite de forma habitual estos programas, pero que sí, por lo menos quisimos dar un programa para que tuvierais algo novedoso en este agosto tan caluroso. Como decimos siempre, nos despedimos, nos escuchamos dentro de 7 días, desde el universo hacia la Tierra, para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta luego.